Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo especial del Parlante Compartido. Para la gente que nos está viendo, le contamos que este programa se ha gestado a través de la Radio La Florida, en conjunto con la Radio La Florida, para poder conversar, ¿cierto?, de todas las temáticas que abordamos en esta fundación, que como ya saben es la Fundación Crianza Compartida. Hoy día es nuestra última cápsula y por ende quisimos cerrar con broche de oro para hablar de lo que hemos venido hablando los 4 programas anteriores. Ya, como saben, hemos hablado mucho sobre la crianza compartida en padres que están juntos, en padres separados y también, tristemente, en nuestro último capítulo de la crianza compartida cuando se ve obstruida por una falsa denuncia. Y hoy día quisimos dar el cierre de estas 4 programas que nos brindó la radio, ¿cierto?, con 2 profesionales maravillosos que han trabajado en este proyecto de corresponsabilidad, a quienes voy a presentar, por supuesto, inmediatamente, y que también vamos a poder profundizar sobre el proyecto de ley de crianza compartida, que la gente no toda lo conoce, para que podamos hablar de sus fundamentos, de su idea central y qué se busca lograr con este proyecto de ley. Así que le doy la bienvenida a Claudia Casanga. Ella es abogada de familia y además es directora, escuchen bien, del primer centro de hombres maltratados de Chile en la ciudad de La Serena. Así que bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Hola, Carito, bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, acá con un poquito de frío en la quinta región, pero hablando de Sí, esto, creo que uno le da el tiro motivación y energía para no, seguir ya. adelante. Entramos con todo, de lleno, directamente, Estamos ¿no? Y derecho. agradecer la invitación como siempre. Yo feliz de poder aportar algo a los papás, digamos, y a este proyecto tan hermoso. Perfecto, bienvenida entonces. Bueno, y también por acá al varón que tenemos presente entre nosotras, que es Francisco González Pacheco. Él es abogado de familia, docente y, bueno, también ha sido partícipe activamente dentro de la redacción y la presentación del proyecto de ley de crianza compartida. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, hola, gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Carolina? Espero que bien. Acá igual hace frío, desde Concepción está también helado. Hola, Claudia, también, ¿cómo estás? Un gusto verte nuevamente. Hola, Fran, ¿cómo estáis? Bien, bien, Y bien. estamos repartidos por todos lados. Acá Sí, tenemos Viña, Serena y Concepción, para que vean que es muy equitativo este panel de hoy día. Sí, y bien regionalista, me Y bien gusta. sí, bien regionalista, sí, regionalista. toda la razón. Nada de cosas de centralismo aquí. No, 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 no. Exactamente, genial. exactamente. Bueno, antes de empezar, para que la gente se interiorice un poco, es importante que se sepa que este proyecto de ley ya se intentó sacar adelante el año 2021, ya a través del diputado Marcelo Díaz, lamentablemente por presiones de algunas minorías, ¿cierto?, que no entendieron al parecer muy bien el concepto que se quería buscar con este proyecto de ley, no pudo seguir avanzando. Y después de un trabajo colaborativo, en donde participó Francisco, participamos nosotros como fundación y otros actores también de otras especialidades que estuvieron ahí atentos a la discusión de este proyecto, se creó, podríamos decir que un 2.0, un nuevo proyecto más reformulado, con un enfoque distinto. Y por eso quiero partir preguntándote, Francisco, tú que fuiste parte de ese proceso, ¿cuál crees que fue la motivación de que nuevamente este proyecto fuera puesto en tablas, fuera sacado a la luz y fuera presentado? La fundamentación primordial es que nuestra legislación tiene que estar a tono, ¿no? Ya esto de la crianza compartida no es algo nuevo, por decirlo de alguna forma, es algo que se viene ya discutiendo, que está en la palestra, ha ocurrido en varios países, en Europa ya es, digamos, es legislación de países como España, de otros países también, en Latinoamérica hace poquito, Uruguay, ¿cierto? Perú, que nosotros estuvimos también haciendo seguimiento de eso, en Argentina hace varios años atrás ya también es ley, entonces la verdad es que estamos un poquito atrasados con esta legislación y la idea es modernizarse, adecuarnos, ¿cierto? Estar a tono y perspectiva de infancia. O sea, es lo primordial, o sea, eso es lo primordial, digamos, que nos fundamentó para volver a insistir, yo creo que en este proyecto de ley Exactamente. modificado. Bueno, Claudia, tú sabes que del año 2013, cuando se publicó la ley 20.680, ya teníamos como una ley que trataba de hablar de la corresponsabilidad, de que en el fondo
no quiero ser tan técnica para que se entienda, pero es un proyecto que buscó modificar, ¿cierto?, que efectivamente en nuestro Código Civil chileno se establezca que la corresponsabilidad se debe dar entre ambos padres. Pero, yéndonos más a lo práctico, y con esta antesala de un proyecto que aún no es votado, como el de la crianza compartida, ¿cuál es tu visión respecto a la ley 20.680? ¿Está cumpliendo la corresponsabilidad? ¿Efectivamente hay igualdad entre padres y madres? Tú que eres abogada de familia, ¿qué has visto tú? Ya, mira, es un tema que es bastante complejo porque si bien es cierto, con la 20.680 hay una tendencia basal, digamos, a la igualación de los derechos entre el padre y la madre, y por un lado se tiende de alguna forma a suprimir el rol materno en el sentido de como cuidado prioritario, ¿cierto? Yo encuentro que hoy día seguimos al debe. ¿Por qué? Porque en definitiva, si bien es cierto, se tipifica o se habla de lo que es la corresponsabilidad parental, pero nuestra legislación no está protegida. Es decir, tenemos un esbozo de corresponsabilidad parental, pero no existen los mecanismos dentro de nuestra legislación para realmente proteger esa corresponsabilidad parental, es decir, para proteger que un padre y una madre puedan ejercer su derecho en forma igualitaria. Entonces, claramente esta ley, si bien es cierto, es un gran avance, no es suficiente. No, claro que no. Bueno, una de las cosas que dentro del comentario Vox Populi que hay detrás del proyecto de crianza compartida, Francisco, se ha dicho mucho que, claro, las personas que quieren llevar a cabo un cuidado compartido lo pueden establecer en una mediación, lo pueden dejar establecido en mutuo acuerdo, ya existe el cuidado compartido porque en mediación se puede lograr. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál crees tú que es lo que hace la diferencia en este proyecto de ley que permitiría efectivamente entregar ese cuidado compartido? Porque hoy tenemos la mediación, efectivamente, ¿ya? Pero aparte de que ahí tienen que estar los dos progenitores de acuerdo, ¿en qué sentido cambiaría el proyecto de crianza compartida la posibilidad de que padres y madres puedan regular en Chile la crianza compartida? Mira, tal como lo dijo la colega Claudia aquí presente, ¿cierto? La génesis de la problemática y por qué surge, digamos, esta idea o esta insistencia, es que efectivamente se habla mucho de la corresponsabilidad. Es más, se define la crianza compartida como el régimen de cuidado que mejor estimula la corresponsabilidad parental. O sea, la ley dice, oye, esto es lo mejor para la corresponsabilidad parental. Pero, y ahí viene un pero no menor, viene el gran pero. El gran pero es que, claro, solamente puede ser arribado por un acuerdo de las partes. O sea, ahí viene el proyecto de ley a tratar de suplir esto. Aparte que este acuerdo era reducido. Ojo, creo que hubieron un par de centros de mediación que lograron aprobar regímenes de cuidado compartido, pero en otros lados no. Y en varios lados no, los tribunales lo rechazaban porque decían, no, es que el acuerdo tiene que ser en oficina de registro civil o por escritura pública. O si no, no. Pese a que había muchas personas que en mediación insistían, quiero cuidado compartido, quiero juego compartido, y decían que no. Entonces, el proyecto de ley viene a fortalecer eso, ¿cierto? Solucionar esa problemática gigantesca. Primero, estableciendo la posibilidad, ¿cierto?, de que el juez de familia pueda decretar un cuidado compartido, cuestión que a la fecha está vedada. Ningún juez de familia podría eventualmente, ¿cierto?, decretar un cuidado personal compartido. Quizás como una cautelar ahí, si alguien es creativo, pero como sentencia en sí, como régimen definitivo, ya la doctrina, digamos, la jurisprudencia, no. Entonces, el proyecto de ley busca eso. Y además, establecer como un régimen, digamos, primordial, tras la separación del progenitor y que sea el régimen que debiese ser, ¿cierto?, la crianza compartida, ¿ya? Y que la excepción sea el régimen de cuidado exclusivo. Esa es la idea fundamental, ¿ya? Invertir un poco, ¿cierto?, lo que viene sucediendo de que hoy día la regla general es cuidado exclusivo, con todos los problemas que eso trae, recarga de los cuidados a uno de los progenitores, ¿cierto? Eso genera estrés, ¿cierto? Montones de problemas que la Fundación maneja muy bien, ¿cierto? Y la idea es invertir eso para que la regla general sea el cuidado compartido y la excepción, ya en todos estos casos que la gente, ¿cierto?, ahí vitorea, no, pero es que como alguien que ejerce violencia intrafamiliar. Bueno, en esos casos excepcionales va a haber cuidado exclusivo. Exactamente. Oye, Claudia, y bueno, Francisco señaló que este es un proyecto que obviamente tiene perspectiva de infancia. ¿Por qué crees tú, ahora te lo pregunto como abogada y como mujer, ¿por qué crees tú que este proyecto igual incluyó
en su fundamentación la perspectiva de género. Oye, pero es que, o sea, yo creo que acá hay dos perspectivas importantes, una la infancia y la otra es la de género. Y la de género es obvio porque de alguna forma hoy en día hay una tendencia, digamos, a la crianza tanto de padres, o sea, de hombres como mujeres, de forma igualitaria, y eso también tiende a empoderar este rol de papás que quieren intervenir dentro de la crianza de sus hijos, en las labores de cuidado, participar de la educación. Entonces, de alguna forma también viene como a equilibrar un poco esta sobrecarga que tiene el rol de la mujer dentro de la crianza de un hijo en común. Entonces, es una tendencia basal de tratar de igualar los derechos, pero de una forma que corresponda, no como está ahora. Porque en definitiva, como te decía, o sea, si bien es cierto, tenemos la posibilidad de establecer este cuidado compartido de común acuerdo, eh, hoy en día primar, digamos, todavía la elección de uno por sobre otro, no hay una igualación de los derechos respecto del niño en atención a eso. O sea, esto es transversal y prima el interés superior del menor. Sí, es totalmente la idea de este proyecto, es que efectivamente el bienestar superior de los niños sea lo que priorice la matriz del proyecto de ley. Ahora, Francisco, desde tu expertise y lo que tú has podido ver en los tribunales, ¿cuál crees tú, si pudieras como dar un diagnóstico, sería como los regímenes que habitualmente están teniendo los papás de nuestro país? Mira, por el tiempo es súper honesto, una visión súper crítica, ¿eh? Porque está claro que el principio fundamental en este tipo de materia es la corresponsabilidad parental. Implica que todos los actores eventualmente debiesen fomentar a que tanto el padre como la madre, ¿cierto?, participen de manera equitativa y permanente en la crianza y educación de los niños. Sin embargo, ¿qué sucede? Acá hay una cuestión de hecho, digamos, de resoluciones quizás tipo, cómo funciona, digamos, los tribunales, ¿cierto? Por sobrecarga, bueno, hay muchos factores que escapan del análisis del proyecto de ley propiamente tal, pero en la práctica suele suceder que quizás uno demanda un régimen de relación directa regular, y quizás Claudio lo puede confirmar ahí, ¿cierto? Lo típico que va a haber como régimen provisorio, si uno tiene suerte, dependiendo de la edad del niño, un régimen quincenal. Y ahí uno empieza a considerar el factor tiempo. Las causas están demorando en demasía a lo largo de Chile, ¿cierto? Y demoran un tiempo bastante amplio. ¿Qué sucede? Que uno va a estar 6 meses quizás en un juicio de relación directa regular o de cuidado personal, donde va a estar viendo casi como un castigo al hijo o hija, ¿cierto? Cada 15 días. Entonces, eso es lo que sucede hoy día, y que uno en el ejercicio profesional lo puede ir ahí pesquisando. Eso obviamente está totalmente ya fuera de contexto, fuera de la actualidad como debiese ser, ¿ya? De hecho, lo que debiesen hacer los tribunales, respetando toda la normativa que hay hoy día, sobre todo, no sé, por la ley nueva de garantías de niñez, ¿cierto? Que habla del rol protector de la familia, que habla de que la familia o los padres tienen este rol fundamental para cuidar y criar a los niños. Entonces, todas las normas nos dicen que, sea cual sea el contexto, si los padres están juntos o separados, ambos tendrían que participar igual. ¿Qué debiese hacer el Poder Judicial cada uno que presenta este tipo de demanda? Al tiro fomentar la corresponsabilidad, un régimen provisorio y eso hacer todas las semanas, por lo bajo, ¿ya? Y si el padre o madre no lo quiere cumplir, bueno, ahí el tribunal debería estar, ¿cierto?, fomentando la corresponsabilidad. Sí, es un deber del Estado fomentar, ¿cierto?, el que ambos progenitores tengan obligaciones recíprocas. Y eso ya está del 90 con la aprobación de la Convención Internacional de Derechos de Niños, o sea, hace 30 años. Hace 30 años el Estado asumió esta obligación. Harto tiempo. Bastante tiempo llevamos ya con eso. Esa es mi opinión crítica. No lo comparten mucho los tribunales, parece. De hecho, yo iba a señalar que, bueno, yo también trabajo adentro haciendo informes periciales, ¿cierto? Y uno lo que ve es que, claro, cuando un papá quiere, o una mamá, porque a veces hay casos al revés, donde la mamá se queda, o sea, el papá se queda con el cuidado personal y la mamá es la que pide régimen, pero habitualmente cuando un papá solicita como este régimen estándar que señala Francisco de fin de semana por medio, es como menos complejo y como casi que existe más apertura a poder concederlo y desde la lógica es como lo mínimo que tú vayas a estar es esto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando quiere pedir ampliación a eso? Empiezan los cuestionamientos, las evaluaciones, las pericias, la derivación a programas. De hecho, si
si uno lee bien el proyecto de corresponsabilidad, la ley 20.680 establece que al tener ambos padres esa corresponsabilidad, no debería cuestionarse tanto el rol del uno con el otro. Sin embargo, Carito, cada vez que se quiere pedir más regímenes, como que hay que hacer casi que un barrido total de esa persona para decir que tiene las competencias para poder estar más tiempo con el hijo o la hija. oye, no, que yo te iba a decir que justamente en relación a lo que tú dices, por ejemplo, a mí me pasa mucho que lo veo en tribunales, que hay papás, obviamente partiendo de la premisa que dice que hay papás que hoy en día están mucho más involucrados en la crianza de su hijo y en la educación, que ya no se ve ese rol tanto de hombre solo proveedor. Yo lo veo, digamos, a diario de papás interesados, realmente interesados. Pero cuando ellos interponen, por ejemplo, solicitan el cuidado personal, porque no tienen otra opción, por así decirlo, para respetar, por ejemplo, la voluntad del niño, o más bonito, la autonomía progresiva, que es esta voluntad del niño de querer estar más tiempo con el padre o de vivir directamente con el padre, generalmente los tribunales lo asocian como que ese papá está intentando como acusar una especie de negligencia de la madre y como que confunden las materias, porque en realidad el demandar un cuidado personal no necesariamente es por una negligencia, una vulneración de derechos como el común de las personas cree, sino que muchas veces se interpone para poder respetar la voluntad del mismo niño. Y aun cuando el niño manifiesta muchas veces, por ejemplo, querer vivir con el papá o mantener la misma cantidad de tiempo con uno y con otro, el tribunal lo sigue como asumiendo, digamos, como casi con un rol protector, casi vulneratorio, y le da un tratamiento totalmente distinto a lo que debiese ser, que es fomentar la corresponsabilidad, porque eso está, tal como lo dijo Francisco, está ratificado, está más que aprobado, pero yo no sé por qué no lo ponen en práctica, o les cuesta mucho asumir que un niño debe ser criado por un papá y por su mamá, y de forma igualitaria, no uno más por sobre el otro. Exactamente. Eso básicamente. Exactamente, y de hecho, bueno, hace un tiempo atrás tuvimos el caso de un juez de la República, ¿te acuerdas, Francisco? Que tenía el cuidado personal de su hijo. Llevaba casi 2 años con el cuidado personal de su hijo y en una decisión arbitraria él perdió el cuidado personal y en este momento se encuentra en una denuncia contra la Corte Interamericana de Derechos de los Niños, internacional. Que eso sabemos que es un proceso eterno que va a durar mucho tiempo, pero al menos ya nos comentó que esa denuncia fue admisible y va avanzando. Ahora, para la gente que nos está viendo, Francisco, y que no entiende muy bien sobre esto que estamos hablando, sobre el proyecto, ¿qué le podrías decir tú sobre la idea central que es desde proyecto de ley? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué crees tú que busca esta matriz de proyecto para nuestros niños y para los derechos de ellos? Lo central es concretizar, llevar a concreto, digamos, solidificar lo que es la corresponsabilidad parental, ¿ya? Es decir, hay una crítica de lo que está actualmente, ¿cierto? No tenemos cómo llevar a la práctica la corresponsabilidad parental, ¿ya? Hay mucho atadura de mano, digamos, a nivel procesal, judicial, y bueno, lo que busca este proyecto de ley es sacar eso, ¿ya? Que eso ya no sea una barrera para. Lo que además busca es, por eso tenía varias perspectivas, muy bien, la perspectiva de género que dijo Claudio, también la perspectiva de infancia. La verdad es que acá hay un enfoque importante que siempre se olvida en todo este tipo de procesos cuando hay niños, niñas y adolescentes involucrados, que son ellos, los sujetos de derecho, quienes tienen derecho a. Entonces, son los niños ni adolescentes quienes tienen derecho siempre, 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 lo voy a recalcar, digo 5 o 6 veces siempre, a ser cuidados de manera preferente por su familia, por su padre y por su madre, obviamente, en la medida que se pueda. Son ellos que tienen un derecho a la identidad. ¿Y cómo se desarrolla esta identidad? Con las vinculaciones familiares, con el contacto periódico estable. Entonces, en principio, desde la perspectiva de la infancia, a un niño, a una niña, no debería importarle que sus progenitores se separen. ¿Ya? Entonces, el mundo adulto debiese responder a esa necesidad de un niño y adolescente. Ok, los progenitores quieren divorciarse, quieren separarse, ¿cierto? Eso da igual, el niño va a seguir estando con el papá y con la mamá. ¿Ya? Entonces, la gran problemática es que a la fecha se sigue igualando el derecho del niño a los intereses y los derechos que tienen los progenitores, porque la problemática surge tras la separación. ¿Qué pasa cuando se sucede lo adulto? Es que yo me separo y mi visión adultocéntrica, ¿cierto? El niño se tiene que ir con uno. En la práctica, generalmente con la madre. ¿Ya?
Pero oye, el niño queda en un tema ahí entre medio, ¿cierto? Súper adultocéntrico. Y eso es lo que el proyecto de ley busca, obviamente, erradicar. En todo este tipo de gestiones, ¿cierto? Lo primordial es la perspectiva, la visión de la infancia. Así que Yo creo por que es ahí más o súper menos vamos. importante, Francisco, es poder considerar la importancia de la perspectiva de infancia. Casi te digo por forma en cómo te digo, fuera del programa. Pero creo que es importante el enfoque y yo lo puedo decir desde mi área. Yo soy psicóloga, trabajé 10 años con niños, ahora estoy más ligada al ámbito judicial, pero sabemos que en Chile, chiquillos, tenemos una tasa altísima de separaciones. Altísima. Yo creo que somos uno de los países de Latinoamérica donde hay más tasa alta de separación. Y la mayoría de las separaciones ocurre, tristemente, antes de los 9 años, antes de los 8 años de la vida de los niños. Como tal, Francisco lo decía, en esa etapa los niños se encuentran en un proceso de identificación, de construcción de su identidad, de su personalidad, de sus emociones, donde ya tienen considerado, ¿cierto?, sus vínculos significativos. O sea, papá y mamá, desde que los conoce, desde que llega a este mundo, ¿cierto?, ese bebé, va construyendo en base a eso sus figuras significativas. Y nadie se ha puesto a pensar críticamente el impacto tremendo que es para un niño pasar de estar con sus dos progenitores, con los que comparte, con los que establece un vínculo, configura su personalidad, su identidad, a pasar a no verse o a verse mínimamente. Es un duelo, es una pérdida que además va a dificultar cómo ese niño va a ser en el futuro. O sea, en el fondo, de los niños de hoy va a ser la sociedad que vamos a construir, y vamos a construir una sociedad tremendamente dañada, con una salud mental deplorable, porque cada vez tenemos más separaciones, cada vez las relaciones de pareja duran menos, por otros factores que no vamos a hablar hoy día en este programa, pero eso es lo que muestra la necesidad de regular esto y de permitir, ¿cierto?, que eso no se extinga, que ese niño o niña pueda continuar en ese proceso de identificación, en ese proceso de emocionalidad. Es súper triste. A mí me ha tocado muchas veces, cuando evalúo a niños de padres separados, niños sin cara, niños que se dibujan sin rostro. El rostro es lo que tenemos para comunicarnos, para interactuar. Imagínense lo tremendo que es dibujarse de esa manera, como una ameba sin expresión, que no tiene cómo comunicarse, cómo hablar, cómo decir cómo se siente. Entonces, este proyecto de ley y la corresponsabilidad parental y las políticas de igualdad que señalaba Claudia también, hacia dónde tenemos que avanzar, nos van a permitir proteger la niñez de generaciones futuras, donde exista menos daño colateral, ¿no? A mí en lo personal, concuerdo con todo lo que tú dijiste y me preocupa bastante que hoy en día dentro de las líneas programáticas, digamos, del gobierno, porque centrándonos en lo que estamos ahora, no existe una protección efectiva, por ejemplo, a la niñez y por sobre todo a la corresponsabilidad parental. He visto que hoy en día han salido varios proyectos de ley que tienden más bien a una obstrucción del vínculo o una suspensión de relación directa y regular por diversos motivos más bien adultocéntricos, eh, que a mantener, digamos, a ese niño que mantenga la misma calidad de vida dentro de la cual estaba acostumbrado a vivir y el mismo contacto con su familia extensiva. Tal como tú dices, los niños que se dibujan sin caras porque no tienen identidad. Y parte del hecho de tener, digamos, criarse con padre y madre es tener un derecho a la identidad, un derecho a la familia extensiva, vincularse con la familia, tanto abuelos, tíos, primos. Si acá esto es, por eso te digo que es transversal y general, involucra a todo un núcleo, no solamente al papá o a la mamá. Por eso es tan importante la crianza compartida. Exactamente. De hecho, sí, hay un tema importante que quería ahí darle un plus, que le dijo, efectivamente en nuestro país, procesalmente igual quizá, a veces uno como abogado también peca ahí de ingenuo, pero uno no pide régimen de relación directa regular muy rara vez por los abuelos, por ejemplo. Y quizá uno podría tirarse un piscinazo por un tío o tía, ¿cierto? O pedir visita a un hermano, etcétera. Entonces, la verdad es que la única forma para que el niño se mantenga con las vinculaciones familiares generalmente es la relación directa regular que tiene el papá o la mamá con el niño. Y en esos espacios donde el niño comparte con el resto de su familia. Entonces, por eso es tan importante una ley de crianza compartida, porque no solamente se está asegurando la identidad del niño respecto a sus progenitores, ¿cierto? A su familia directa, papá y mamá,
sino que se está asegurando toda la identidad respecto de toda la familia extendida que dijo Claudia. Eso es súper importante para tenerlo presente. ¿No? Y no tenemos que olvidar también que, aparte de todas las motivaciones que tú ya con Claudia han señalado, tampoco podemos negar que incluso con los escasos regímenes que se están otorgando en nuestros tribunales, aún así tenemos una altísima tasa de obstrucción de vínculos de niños o niñas que no se les está permitiendo estar con el otro progenitor, puede ser hombre o mujer. Yo tengo algo acá que quiero compartir con ustedes, y también para que la gente se sensibilice con lo que es el mundo interior de los niños. Justamente hablando de eso, de que una de las causas que motiva a hacer un proyecto de crianza compartida es que también existe mucha obstrucción al vínculo, les quiero leer algo muy cortito, ¿ya? De un niño de 8 años, ¿ya? Que está viviendo esto. Él le escribió a su papá, y el papá me autorizó a leerlo, por supuesto. Bueno, él le escribió y le puso: hola papá, ¿cómo estás? Yo bien aquí. Quisiera decirte algo. No sabes cuánto extraño estar allá contigo. Me gustaría poder tener una vida normal, pero mi mente sigue confundida y ya no sé qué hacer. Espero que estén todos bien y he pensado mucho. No sé si después de todo lo que yo he hecho, tú querrás verme otra vez por todo lo que pasó, pero te amo y pido disculpas por lo que hice. Qué pena. Y así, ¿cuántos niños más Sí. y niñas se encuentran en esta, y no solamente por obstrucción de vínculos, sino que se encuentran en esta disyuntiva que cuando se genera la separación, chiquillos, muchos niños sienten culpa de querer al progenitor que ya no vive con ellos. Y esto no tiene que ver con que existan prácticas de obstrucción ni algo negativo como tal, sino que el proceso de separación es tan fuerte, tan duro, que se genera a veces de manera inconsciente estas alianzas que generan que el niño sienta culpa de querer pasar más tiempo con el otro papá, de querer estar más con la otra mamá, etc. Y este pequeño texto simplemente, que es breve, conciso, nos muestra cómo lo vive desde el mundo interior, la pena que genera, la culpa, y así estamos fomentando muchos más niños y niñas que viven las mismas realidades, con un sistema deficiente que no está protegiendo sus derechos, que no está protegiendo su bienestar superior y que está, como bien lo dijeron una vez, criando niños, padres, ¿cómo era la frase? De hijos huérfanos de padres vivos. Sí. Porque no se está permitiendo avanzar en corresponsabilidad. Y esto es un tema que hay que poner en la palestra. O sea, este programa y todos los que como fundación hemos hecho en conjunto con Claudia, que siempre ha apoyado a esta fundación, Francisco también, es poder sensibilizar y darnos cuenta que estamos cambiando el chip. Ya no estamos en etapas anteriores donde la crianza era recaída solamente en la mujer. Antes de cerrar, chiquillos, me gustaría que ustedes pudieran contarle a la gente que nos está viendo cómo lo viven ustedes. ¿Cómo viven esta realidad ustedes que están en el ejercicio de esta profesión tan bonita que es defender los derechos de los niños y de las familias? ¿Cómo sienten ustedes que se está viviendo esta no corresponsabilidad? ¿Cómo están haciéndolo los jueces para poder brindar más corresponsabilidad en la crianza de los hijos? ¿Cómo lo sienten ustedes? Desde acá, desde el corazón, ¿cómo se sienten? Bueno, yo en lo personal siento que hay muy poca protección. Como te digo, o sea, hay una pincelada de corresponsabilidad parental, pero que los jueces en la práctica no lo practican sin perjuicio, y creo que esto da para extenderse mucho más. A mí en lo personal me tiene muy, muy contenta porque dentro del Centro de Defensa para Hombres hay muchos, y he visto a hartos papás que digamos, quieren estar presentes con sus hijos. Y eso hace que también cambie el cierto estigma que hay tanto de la sociedad como de los tribunales, porque en realidad quieren ser parte de la vida de sus hijos. Exactamente. ¿Y tú, Francisco, qué has podido ver en tu caso? Una palabra: lucha. Y lo digo también de manera negativa. Lamentablemente, para las paternidades eventualmente, o las maternidades cuando no ejercen el cuidado personal, se transforma en una lucha. Y eso no debería ser así. El ejercicio de la corresponsabilidad dice ser la regla, ¿ya? Y todo el Estado, las políticas públicas, todas las organizaciones, ¿cierto?, debiesen fomentar la corresponsabilidad parental. El Estado a través del Poder Judicial, sobre todo, en su resolución, en su forma de resolver. Lamentablemente hemos llegado a insólitos donde uno, al demandar la relación directa regular, en realidad no tendría por qué probar que soy un buen papá. ¿Ya? No tiene que ser necesario eso. Al contrario, la persona eventualmente, al responder esta demanda de relación directa regular,
y si se excusa o pone tranca, esa persona debiese probar el por qué eventualmente, ¿cierto? Este padre quizás no tiene que tener un régimen tan extendido o por qué no tiene que tener el régimen, ¿ya? O sea, yo no tengo por qué probar algo que debiese asumirse. Nosotros tenemos que asumir de que el papá y que la mamá tienen las habilidades necesarias para ser papá y ser mamá, ¿ya? Y en los casos excepcionales, obviamente, ya probando, ¿cierto?, lo contrario. Entonces, lamentable que sea una lucha. No debiese ser así. Claramente no debiese ser así, pero bueno, como les digo, este proyecto y hablar de esto y tener instancias como las que estamos teniendo ahora es avanzar un poquito, es poder impregnar en la gente. ¿Saben qué? Yo he hecho muchos reportajes, a mí me encanta hacer eso, he hecho muchos reportajes callejeros en diferentes partes de Santiago y de acá de donde yo vivo, y me he llevado sorpresas muy gratas. Que existe en la población mucha comprensión y empatía respecto a estos proyectos de ley. Existe la necesidad de avanzar, de decir, oye, esto es hacia dónde tenemos que ir. Incluso una vez tiene el prejuicio de que a veces los adultos mayores pueden tener un pensamiento más como patriarcal, como le llamaban por la sociedad en la que vivimos, son los que más han apoyado que estas como instancias se den de manera colectiva y cambiamos las cosas. Bueno, ha sido un agrado tenerlos acá, chicos. Y bueno, para ir cerrando, en realidad, Claudia, Francisco, ¿qué mensaje les gustaría entregarle a la gente que vio este programa y que está pensando efectivamente que la crianza compartida puede ser un cambio positivo para Chile? ¿Qué les gustaría decir para ir cerrando? Oye, yo que sigan luchando, al igual como Francisco, la lucha es importante y por acá también vamos a seguir tratando de luchar porque no haya más maternidad castigada ni paternidad castigada. Eso, un abrazo. Francisco. El mejor deseo, ojalá es que todos puedan ser padres y madres de manera tranquila, disfruten la infancia y viva la corresponsabilidad. En algún momento la corresponsabilidad realmente se va a ejercer. Como siempre lo hemos dicho, hasta que el cuidado compartido se haga costumbre, sea la regla general, sea algo habitual, que la gente lo pueda decir como, oh, en verdad es súper común este tema, es súper cotidiano, como pasa en muchos países, como Argentina, Estados Unidos, tiene la crianza compartida desde el año 90. Sí. Entonces estamos súper... Perú también, Argentina. Por más igualdad, por más igualdad. Y con profesionales como ustedes, la gente sabe que lo vamos a lograr porque ambos son muy comprometidos con la causa y eso da mucho gusto. Así que, bueno, para la gente que nos vio hoy día, ahí está la página de la Fundación y por qué se las coloco acá, para que entren y ahí puedan ver, obviamente, a estos dos maravillosos profesionales, pero también para que pinchen en el link de el change.org, que es la campaña del proyecto de ley. Ya tenemos más de 5.000 firmas, vamos sumando más y, bueno, para que estén atentos también a todas las actividades que hagamos para fomentar la corresponsabilidad en Chile. Les mando un abrazo desde acá de la Quinta Región a Francisco, Claudia. Con esto hemos cerrado estos programas de la Radio Florida. Les damos las gracias también por la oportunidad y nosotros como Fundación vamos a seguir haciendo programas por todos lados, pero gracias por este espacio y gracias a Francisco y Claudia por habernos acompañado hoy. Un beso para Oye, muchas gracias, nos vemos, que estén bien. No, chao, con responsabilidad, con responsabilidad, con responsabilidad. Sí, por la igualdad. Chao. Chao.